Muy buenos días a todos y todas. Colegas, doctor Rodrigo Morales, ponente de esta mañana, maestro Roberto Mena, pues un saludo. Esta mañana continuamos la cátedra Integración para el Desarrollo de Centroamérica bajo la coordinación del doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. La cátedra constituye una instancia de investigación y diálogo entre los diversos actores de la sociedad para abordar problemas y propuestas de política pública que conduzcan a lograr el desarrollo integral de la región centroamericana, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas, epidemiológicas, entre algunas. Esperamos con este esfuerzo contribuir a reducir las brechas de desigualdad que actualmente padece la región centroamericana. A continuación, damos paso a la ponencia de esta jornada, Centroamérica frente a la crisis del coronavirus, el comercio intrarregional como amortiguador del impacto, a cargo del doctor Rodrigo Morales. Él es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con diversas publicaciones de investigación económicas en revistas científicas arbitradas. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral de proyecto en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido galardonado en diferentes certámenes de investigación organizados por instituciones de reconocido prestigio internacional, tales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, el Banco Central de Guatemala, Vanguard y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Temas principales de investigación que él desarrolla: cadenas globales de valor, integración económica, comercio internacional, competitividad y matrices insumo-producto. A continuación le damos la palabra al doctor Rodrigo Morales para que nos presente su conferencia de este día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Muchas gracias también, profesor Mena. Y bueno, primero que nada agradezco la oportunidad de presentar parte de mi investigación en esta cátedra, ¿no? Voy a presentar ahorita. Ok. Creo que ya tenemos la presentación, ¿no? Ok, bueno, entonces el tema es ver qué tanto el comercio intrarregional puede ser un amortiguador del impacto de las crisis económicas, tanto de esta como de las que podrían venir, ¿no? O de las que incluso de las que han ocurrido. Pasamos entonces un poco a hablarles sobre el objetivo de esta presentación, que va a ser presentar avances de una investigación en curso que trata de unir dos líneas. Por un lado, los efectos de la crisis del COVID en Centroamérica, y por el otro, los efectos dinámicos que tiene el comercio intrarregional, para estudiar el potencial que puede tener este tipo de comercio como amortiguador del impacto de la crisis. Este tema, pues, lo he venido trabajando desde la maestría, el tema de comercio intrarregional, y ahora con la crisis del coronavirus, pues, creo que es importante poner sobre la mesa de que este también es un tema que puede ayudar a formular políticas adecuadas que puedan impactar de mejor manera en el proceso de recuperación, tanto como a largo plazo, ¿no? La estructura de la presentación, pues primero voy a hablar rápidamente sobre las características inéditas de la crisis. Aquí voy a mencionar un poco sobre los mecanismos de transmisión, y luego ya voy a concentrarme en la importancia que tiene el comercio interregional, sus características, el impacto que ha tenido esta crisis en los flujos comerciales intrarregionales,
Y también voy a hablar un poco, que no da el tiempo en esta presentación, pero voy a hablar un poco de los efectos dinámicos que pueden potenciar su papel como amortiguador del impacto de los choques económicos. Entonces, bueno, empezamos. Tenemos, bueno, que esta crisis es una crisis sin precedentes, una doble tragedia sanitaria y económica. La última pandemia había sido en 1919, hace 100 años, una pandemia similar a esta, ¿no? Y pues esto ha generado shocks simultáneos de oferta y demanda y donde los países en desarrollo tienen una vulnerabilidad mayor. Y Centroamérica en particular, por ejemplo, ahorita acabamos de ver la vulnerabilidad extra asociada a fenómenos climatológicos con el huracán ETA, ¿no? Entonces, todo esto nos dice que estamos ante el riesgo de entrar en una nueva década perdida y yo creo que esto se puede evitar mediante el diseño de políticas contracíclicas adecuadas, pero no solo eso, sino que también hay que modificar la pauta de desarrollo mediante un pacto regional por un crecimiento que sea persistente, sostenible e incluyente. Entonces, lo que yo argumento en esta exposición es que el comercio interregional debe ser un pilar dentro de esta estrategia que más amplia, especialmente este tema es especialmente relevante y aquí quiero hacer énfasis en el caso de El Salvador, que ya luego vamos a ir viendo más o menos por qué. Eh, de ahí, bueno, ¿cómo encuentra la crisis a Centroamérica? Pues la encuentra con un crecimiento económico moderado en promedio, estos son datos promedios, con un espacio fiscal acotado. Eso es 47.5% la deuda pública entre el Producto Interno Bruto, con los altos niveles de pobreza, desigualdad, informalidad laboral que ya todos conocemos, con deficiencias en el sistema de salud. Y bueno, este reto es el reto que impone la crisis ocasionada por la pandemia, pues supera ampliamente al de la crisis financiera mundial del 2008-2009. Esto es así, bueno, primero porque la crisis es más fuerte y tiene características inéditas. En la pandemia de 1919, por ejemplo, la economía global no estaba tan articulada como lo está hoy. El turismo no era tan fuerte como lo es hoy, el movimiento de personas tampoco entre países, entonces esto digamos que son factores que hacen que el impacto sea sentido con mayor fuerza, ¿no? El impacto generado por la pandemia en la economía. Además, la región también digamos que el comportamiento o la situación socioeconómica de la región previa, por ejemplo, a la crisis financiera del 2008 y 2009, era mejor con la que la región llega hoy a esta crisis, ¿no? De ahí, bueno, hablar eh, un poco sobre los mecanismos de transmisión. Tenemos mecanismos internos, ¿no? Bueno, estos son generados principalmente por las medidas de confinamiento y distanciamiento social que obviamente van a colapsar tanto la demanda como la oferta, ¿no? Estos efectos pues se van a amplificar por las insuficiencias crónicas de los sistemas de seguridad social, por la amplitud del sector informal también, y hay que recordar que este sector informal además está escasamente bancarizado, ¿no? Lo cual es un impedimento también en muchas ocasiones para diseñar planes adecuados para ellos, ¿no? De ahí, bueno, otra situación que vale la pena mencionar aquí es que el impacto se distribuye de manera desigual entre la población, ¿no? Y también entre los sectores económicos. Refiriéndome a la población, pues tenemos que los grupos vulnerables pueden ser, o mejor dicho, son las mujeres, trabajadores informales, niños, adolescentes, indígenas, afrodescendientes, migrantes, entre otros, ¿no? Es decir, que no nos está pegando ni a todos los países ni a todas las personas de la misma manera, ¿no? De ahí, bueno, pasando a los mecanismos externos, tenemos
Uno de los principales mecanismos externos de transmisión de la crisis es la caída que se ha generado, se está generando todavía en las fuentes generadoras de divisas, especialmente en las exportaciones, turismo y las remesas, ¿no? De ahí también hay una interrupción, más que todo al inicio hubo una interrupción importante en cadenas internacionales de producción, lo cual se agudiza por la dependencia que tiene la región de insumos intermedios también. Y bueno, lo otro es que la forma en la que se ha insertado Centroamérica en la economía mundial, pues acentúa este papel de la balanza de pagos como restricción al crecimiento. ¿Y por qué? Porque a medida que se requiere crecer en la región por ser economías pequeñas y muy abiertas, pues demanda recursos externos más de los que se pueden obtener, ¿no? Bueno, lo estamos viendo con el caso de la adquisición de créditos internacionales, reducciones en inversión extranjera directa, que también son presiones, ¿no? Que van aquí en la balanza de pagos. Eh, de ahí, bueno, ya pasando a un poco ver datos sobre estas fuentes generadoras de divisas, tenemos que en el caso de las exportaciones para todos los países, son de Centroamérica, las exportaciones representan un mayor porcentaje del PIB. Con el turismo básicamente igual, con la excepción de Guatemala, y en las remesas pues son relevantes nada más en los países del Triángulo Norte y en Nicaragua, ¿no? Me voy a centrar un poco en las exportaciones. El comercio intrarregional se vincula con esto. Entonces, digamos que uno de los canales por los que podría el efecto, perdón, el comercio intrarregional ser un amortiguador del impacto de la crisis es que, por ejemplo, las caídas en las exportaciones sean menores que las exportaciones al resto del mundo o a Estados Unidos, que es el principal socio comercial, ¿no? De ahí, pues, no solo es esto, sino que también están los efectos dinámicos que genera el comercio intrarregional, pero sobre eso, pues, abordaremos más adelante. Eh, Hablamos un poco sobre las características del comercio intrarregional. Aquí, bueno, estos son datos de una base llamada BASI, de un instituto de investigación francés, donde ellos hacen correcciones a los errores de las bases de comercio internacional tradicional, que es Comtrade, ¿no? Corrigen errores, imputan datos faltantes y también igualan las exportaciones a las importaciones, cosa que no es así en Comtrade porque las exportaciones no incluyen los gastos, por ejemplo, en transporte, ¿no? Y las importaciones sí. Entonces, bueno, aquí podemos ver que el comercio intrarregional ha ido creciendo un poco en relación a cuánto es el porcentaje que representa de las exportaciones totales. Sin embargo, ese crecimiento no ha sido tanto. Eh, si viéramos los datos nominales, pues tenemos que sí ha ido en un franco crecimiento, pero ya al dividirlo entre las exportaciones o entre el PIB, vemos que en realidad ha estado estancado el comercio intrarregional incluso desde los 90, ¿no? No ha aumentado mucho su participación en las exportaciones totales y su participación en el PIB ha sido básicamente constante. Guerra Borges, un autor guatemalteco muy importante en este tema de la integración, decía de que esta etapa de la integración él la considera como un proceso inercial, ya que a pesar de la institucionalidad centroamericana del relanzamiento de la integración en los 90 con el protocolo de Tegucigalpa, a pesar de eso, el foco de la política comercial de los países ha estado puesto en las negociaciones de tratados bilaterales de libre comercio, como por ejemplo el CAFTA, o bueno, tenemos muchos, ¿no? Con Corea, con Japón, con muchos países que al final el comercio no es tan relevante con ellos, ¿no? Eh, Como dato adicional, pues tenemos de que en El Salvador eh, el promedio mejor dicho, las exportaciones representaron el 9.7% de las exportaciones totales,
las exportaciones representaron el 9.7% del PIB y vemos que entonces la importancia del comercio, de las exportaciones dirigidas al mercado regional en El Salvador es más alta que en el promedio de la región de Centroamérica, que vemos que los valores andan por más o menos el 5% del PIB. De ahí, bueno, pasando, tenemos, ahora vamos a ver qué tanto contribuye cada país al comercio intrarregional. Pues tenemos que Guatemala, El Salvador y Costa Rica son los principales exportadores. El Salvador, Guatemala y Honduras los principales importadores. Y aquí podemos ver claramente que Honduras, Nicaragua y Panamá no se han integrado en con la misma intensidad que Guatemala, El Salvador y Costa Rica, principalmente Guatemala, ¿no? Y El Salvador, donde los flujos bilaterales comerciales entre ellos en 2017 alcanzaron el 18% de todo el comercio intrarregional. Es decir, que la base del comercio intrarregional son las relaciones comerciales que mantiene El Salvador con Guatemala, ¿no? Eh, de ahí, bueno, tenemos la participación de las exportaciones dirigidas hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos de cada uno de los países. Y aquí podemos ver que los países donde pesa más este tipo de comercio es igualmente en El Salvador y en Guatemala. Y bueno, estos datos incluyen las zonas francas y las maquilas. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque estos tipos de exportaciones generadas bajo estos regímenes están menos encadenadas con la economía local y además se dedican a principalmente actividades de ensamblaje, ya sea de productos electrónicos o dispositivos médicos, en el caso de Costa Rica, o a maquila de productos o de prendas de vestir en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, ¿no? Eh, bueno, voy a pasar esta. De ahí tenemos de que de este gráfico, o sea, la idea de este gráfico es mostrar cómo se comportó el comercio intrarregional en la crisis de 2008-2009. Aquí podemos, bueno, tenemos un gráfico comparativo donde tenemos el caso de El Salvador y el caso de Centroamérica, digamos, en su conjunto, ¿no? En el caso de El Salvador, pues vemos que las exportaciones dirigidas hacia Centroamérica cayeron menos de lo que cayeron en Estados Unidos, son 5 puntos menos. Y en el caso centroamericano, pues las exportaciones hacia Centroamérica cayeron ligeramente un poco más. Aquí, pues no aparecen los gráficos, pero en Nicaragua y Honduras las exportaciones hacia Centroamérica cayeron menos que las dirigidas hacia Estados Unidos. Y en Guatemala, Costa Rica y Panamá sí cayeron más, ¿no? Entonces, digamos que esto nos sirve de referencia como para ver qué pasó en esa crisis, ¿no? Cómo reaccionó el comercio intrarregional comparado con las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos específicamente en esta crisis. Eh, bueno, entonces, habiendo mostrado un poco algunos hechos estilizados sobre el comercio intrarregional, vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre el impacto que ha tenido la crisis en el comercio intrarregional. Entonces, acá tenemos, bueno, tenemos El Salvador y Guatemala, ¿no? Esta es la tasa de crecimiento del monto total exportado entre marzo y septiembre de 2020 con respecto al monto total exportado entre marzo y septiembre de 2019. Entonces, aquí podemos ver que tanto en el caso de El Salvador como en el de Guatemala, las exportaciones hacia la región han mostrado una mayor resiliencia, tanto por el lado de la oferta de las exportaciones como por el lado de la demanda de las importaciones. Las barras moradas son las importaciones y las barras rojas son las exportaciones, ¿no? Eh, También se puede observar que el sector exportador de El Salvador ha sido mucho más afectado que el de Guatemala, ¿no? De hecho, ha sido el más afectado en toda la región, tanto en las exportaciones que van hacia Centroamérica como en las que van
hacia Estados Unidos. Esto tiene que ver con la dinámica de los precios internacionales de ciertos productos y con la canasta de exportación de El Salvador, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó en Honduras y en Costa Rica? Aquí tenemos el mismo indicador, solo que para el periodo de marzo a agosto de 2020. Y aquí entonces lo que estamos viendo es que en el caso de las exportaciones, incluso en Honduras han crecido 1% las que van dirigidas a Estados Unidos y han caído más en ambos casos. Bueno, en Costa Rica ha caído más que las exportaciones dirigidas hacia Centroamérica y en Honduras experimentaron también una caída, ¿no? Del 8.3%. En el caso de las importaciones, pues aquí sí podemos ver que por el lado de la demanda de importaciones que hacen estos países, la demanda de las importaciones provenientes de la región ha caído menos en ambos casos, ¿no? La cuestión está por el lado de la oferta de exportaciones. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es el comportamiento de los precios, como les mencionaba, porque a pesar que ha existido una caída generalizada de los precios de los productos básicos durante este año, algunos productos que son clave para Centroamérica y que tienen como principal destino a Estados Unidos se han incrementado considerablemente, como es el caso del banano que proyecta un incremento del 16% para este año y el oro que proyecta un crecimiento del 11%. Asimismo, también la crisis sanitaria pues, ha favorecido las exportaciones de dispositivos médicos que se ensamblan en Costa Rica. Sin embargo, El Salvador no ha sido tan afortunado porque, digamos, uno de sus principales productos básicos de exportación es el azúcar. Y el azúcar ha proyectado una reducción de precios para el 2020 de alrededor del 11%. Entonces, esto también está explicando un poco este efecto. Recordemos que las exportaciones tienen un efecto por el lado de los precios y también por el lado de las cantidades. No solo que el tiempo no nos da mucho para entrar en detalle sobre cómo han sido los efectos de la crisis en estas dos variables. Entonces, bueno, eso sería un poco de cómo ha impactado hasta el momento la crisis el comercio intrarregional en comparación con el que se tiene con Estados Unidos. Eh, Ahora, bueno, aquí nos detenemos un poco para preguntarnos entonces si el comercio intrarregional puede amortiguar el impacto. Estamos viendo que, en primer lugar, las dinámicas del comercio intrarregional operan diferente de acuerdo al país en cuestión. En Guatemala y El Salvador, pues parece claro, ¿no? Que el comercio intrarregional tiene una mayor resiliencia ante los choques externos. Sin embargo, en Honduras y en Costa Rica, pues esto no parece tan claro, ¿no? Ahora bien, hay que considerar que el comercio intrarregional también es capaz de generar efectos dinámicos al interior de la economía. ¿A qué me refiero con esto? A la generación de valor agregado, inserción en las cadenas globales de valor, a diversificación exportadora, competitividad, encadenamientos, alta participación de las MIPIMES y también una mayor calidad de las exportaciones. Sobre estos puntos hablaré un poco más adelante. Y bueno, estos efectos dinámicos son posibles gracias a que el comercio intrarregional posee cualidades que le permite también generar mayores derramas positivas al interior de las economías. Entonces, a continuación vamos a hablar un poco sobre uno de los efectos dinámicos, que es la generación de valor agregado e inserción en las cadenas globales de valor. Eh, Pasamos y bueno, aquí voy a conceptualizar un poco para que sepamos de qué estamos hablando. Y tenemos entonces de que las cadenas globales de valor se generan por la fragmentación del proceso productivo a nivel internacional e involucran todas las etapas de fabricación del producto, desde que se concibe o diseña hasta su consumo final. Dada esta fragmentación, entonces cada país participa en diversas etapas de la cadena productiva. Y los países de Centroamérica se han caracterizado por repito, ¿no? Como una inserción que ha estado basada en en los productos primarios y en las exportaciones que se procesan en las zonas francas y maquilas, ¿no?
Entonces, bueno, la posición de los países de Centroamérica en las cadenas no favorece la generación de valor agregado interno y esto pues es un problema porque pone en entredicho toda esta estrategia de tratar de crecer por medio de incrementos en las exportaciones. Poniendo un ejemplo de cadena, pues aquí tenemos, por ejemplo, que el país uno hace insumos intermedios, digamos, hace el hilo, ¿no? De ahí el país 2 hace la tela y de ahí el país 3 pues ya hace la camisa, ¿no? Eso sería un ejemplo en el que en una fragmentación de la producción a nivel internacional. Ahora bien, ¿cuál es lo importante aquí? De lo que se trata es de tratar de capturar la mayor parte de valor agregado posible mediante la participación en estas cadenas. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que las exportaciones pueden promover el crecimiento económico. Vamos a ver un poco cómo lo puede hacer. Eh, digamos, tenemos aquí las exportaciones y las exportaciones pues agregan valor agregado directo perdón, agregan valor agregado tanto por el pago al capital como el pago al trabajo y también demandan insumos para poderse producir. Esos insumos pueden venir de la producción interna o pueden venir de las importaciones. Si se fijan ahí, están las importaciones, están solas porque cuando los insumos vienen de las importaciones para producir exportaciones no se genera ningún efecto adicional en la economía. Entonces lo importante es agregar valor tanto por el pago al capital como por el pago al trabajo, como también por la demanda de insumos domésticos para producir las mismas mercado interno. Entonces, como es el caso de esta crisis que nos ha venido tanto desde afuera como desde adentro, ¿no? Eh, ahora, bueno, vamos a ver algunos datos. Aquí tenemos unos cálculos realizados mediante el uso de matrices de insumos productos multirregionales de la base EORA que va del 90 al 2015 y entonces tenemos, bueno, primero que en el caso de El Salvador, el valor agregado incorporado en las exportaciones viene decreciendo en ambos casos, ¿no? Y el valor agregado dirigido a Estados Unidos es más alto. Sin embargo, tal como vamos a ver en la siguiente lámina, esto no se mantiene al considerar el valor agregado inducido por la participación en las cadenas. De ahí, bueno, tenemos el caso de Costa Rica que contrasta con el de El Salvador, primero porque sí muestra un incremento del valor agregado contenido en las exportaciones durante el periodo analizado y segundo, porque la brecha entre lo que induce de ingreso interno las exportaciones hacia Estados Unidos con respecto a las que se dirigen hacia Centroamérica es menor. Eh, vamos a pasar a la siguiente lámina donde en esta pues ya podemos ver exactamente cuál es el valor agregado que se induce por la participación en cadenas globales de valor. Entonces, aquí podemos ver de que, bueno, primero aclarar, aquí no voy a exponer sobre el método utilizado, pero de lo que se trata es de medir, o mejor dicho, de separar el valor agregado que cruza las fronteras en una única ocasión con el valor agregado que cruza las fronteras en más de una ocasión. Entonces, el que cruza las fronteras en más de una ocasión es el que se considera que está vinculado a las cadenas globales de valor y el que lo cruza en una única ocasión se considera que está vinculado más a un tipo de comercio tradicional, ¿no? Donde los países fabrican todo el producto y lo envían sin hacer la fragmentación internacional de la producción. Bueno, veamos un dato, ¿no? Que no se alcanza, o sea, está en el gráfico, pero lo menciono, y es que para que quede más claro, y es que en 2015 solamente 4.40 dólares de cada 100 de las exportaciones vinculadas a cadenas que van dirigidas hacia Estados Unidos fue generado en El Salvador. En cambio, 22 puntos de cada 100 dólares fueron generados en El Salvador en las exportaciones que van dirigidas hacia Centroamérica y están vinculadas a cadenas. Vemos que la brecha es bastante grande
Y vemos también que el valor agregado que va dirigido hacia Estados Unidos se ha mantenido en alrededor del 5% aquí, que es un valor muy bajo, ¿no? Es decir, eh, nosotros no estamos agregando mucho valor en las exportaciones que van dirigidas hacia Estados Unidos y que participan en esta dinámica de las cadenas. En el caso de Costa Rica, la brecha también es amplia. El 30.4 dólares de cada 100 es en el caso de las que van dirigidas a Centroamérica versus 22 dólares de cada 100 en el caso de las que van dirigidas hacia Estados Unidos. También, resalta el contraste entre los datos de El Salvador y Costa Rica, ya que el valor agregado incorporado por Costa Rica es mucho mayor, lo que da señales de que sus exportaciones en general están mucho mejor conectadas con su economía interna, ¿no? Especialmente las que van hacia Estados Unidos. Ahora bien, les he hablado un poco sobre uno de los efectos dinámicos que podría tener el comercio intrarregional, y que le puede servir como más allá de amortiguar la caída en las exportaciones, también le puede servir para generar derramas económicas al interior de la economía que potencialice más su efecto como un amortiguador del impacto de las crisis. En esta presentación pues ya no da tiempo, pero también hay evidencias sobre mayores niveles de diversificación de la canasta exportadora, de competitividad, de encadenamientos con la economía interna y regional, y también de la alta participación de las MIPIMES en el comercio intrarregional. De ahí otro efecto dinámico en el que estoy metiéndome más recientemente es el tema de la calidad de las exportaciones, donde esta literatura trata de vincular la generación de empleo y valor agregado, también los niveles de precios y la sofisticación tecnológica con una categoría cualitativa que se puede llamar como calidad de las exportaciones, ¿no? Es un esfuerzo como para medir esta calidad. Y bueno, digamos, hablando un poco de sofisticación tecnológica, pongo algunos ejemplos. En 2019, Guatemala, el 20.6% de las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos fueron bananos y el 35.4% fueron artículos de vestuario, o sea, maquila. Esto suma el 56% de las exportaciones de Guatemala hacia Estados Unidos en un año, ¿no? Mientras que a Centroamérica, sus principales... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, ok. Hola, sí, Perdón, continuemos. perdón, Continúa. sí, se cortó aquí esto, perdón. Vaya. Eh, Hola, sí, ya estoy. Ok, bueno, entonces les decía que las exportaciones que van dirigidas hacia la región muestran un mayor grado de sofisticación, ¿no? Lo acabo de ejemplificar con el caso de las exportaciones de Guatemala, ¿no? Que bueno, que exporta principalmente plástico y manufacturas, 13.2%, y a Estados Unidos exporta bananos y artículos de vestuario provenientes de la maquila. De ahí, bueno, ya voy a entrar a las conclusiones. Eh, Aquí, bueno, voy a ir comentando, digamos, punto por punto, ¿no? Una de las primeras, bueno, que podemos ver es que el comercio intrarregional presenta distintas características entre los países centroamericanos. Es definitivamente más importante para Guatemala y El Salvador, lo cual indica que los demás países tienen un margen para involucrarse más y que incluso Guatemala y El Salvador podrían aumentar su participación si propiciaran más el comercio con los demás países más allá de las relaciones bilaterales que mantienen, ¿no? De ahí, bueno, una segunda conclusión
es que el fomento al comercio interregional debe ser un pilar de una estrategia de recuperación más amplia. Esta estrategia de recuperación debe ser consistente con una agenda de desarrollo a nivel nacional y regional. Hay que recordarnos que las economías centroamericanas son pequeñas, sumamente abiertas al comercio y a los mercados de capitales, que tienen mercados internos muy reducidos y que sus sectores productivos y sistemas de innovación pues distan de estar en la frontera tecnológica, ¿no? De ahí, bueno, como tercer punto de las conclusiones es que con las políticas adecuadas el comercio intrarregional podría fortalecer su papel como mecanismo contracíclico ante las crisis venideras. Aquí hay que tener en cuenta que hay varios planos temporales en las crisis económicas y que a veces se tiende a pensar solo en el corto plazo. Sin embargo, es importante pensar también en el futuro. Y el fomento del comercio interregional debería ser una arista de un plan más estructurado que incluya, por ejemplo, un pacto fiscal y también pensaría yo que hay que evaluar la necesidad de establecer también mecanismos de estabilización automática, ¿no? De carácter contracíclico. De ahí, bueno, el cuarto punto es que el tema es especialmente importante para el caso salvadoreño. Y es que El Salvador es el país que tiene más intereses en el comercio intrarregional, por lo tanto, uno esperaría que sea el país que más promueva esta discusión o este tipo de análisis en la región. Y aquí también es importante mencionar que es necesario llevar a cabo análisis más detallados, quizás con información que no está disponible al público, como por ejemplo, para evaluar de manera más detallada las características de las empresas que están involucradas en las exportaciones hacia la región. Eh, de ahí, bueno, ya esta es la última lámina. Como quinto punto, pues pongo que hay que repensar la integración, ¿no? Y que el esquema derivado del relanzamiento de los 90 con el protocolo de Tegucigalpa y de Guatemala necesita ser actualizado. La integración va más allá del plano comercial, pero refiriéndonos estrictamente a este punto, el comercio interregional no ha mostrado el dinamismo esperado ni tampoco está incidiendo en mejorar el patrón de la inserción en la economía mundial. Y en mi opinión, el modelo derivado de los preceptos del regionalismo abierto muestra signos de agotamiento y pues habría que pensar en actualizarlo, ¿no? De ahí, bueno, como sexto punto, tenemos que el patrón de inserción en las cadenas de estas exportaciones intrarregionales generan mayores ingresos vinculados a las actividades exportadoras. Y bueno, y es que en realidad la gran apuesta por exportar hacia Estados Unidos, derivada de la liberalización comercial, ha tenido malos resultados. Y en el mejor de los casos está Costa Rica. Sin embargo, se ha generado el problema de una economía dual donde las empresas exportadoras de alta tecnología hacia Estados Unidos están aisladas del resto de la economía y tienen diferentes niveles de productividad y salarios. Para terminar, pues que quería mencionar también que actualmente diversos análisis sugieren de que una de las consecuencias de la crisis es que se aumentará la tendencia hacia la regionalización de las cadenas globales de valor, donde podríamos llamar que en América del Norte se espera que se fortalezca aún más este concepto de fábrica regional donde participan México, Estados Unidos y Canadá principalmente. Esto podría implicar oportunidades para insertarse en las cadenas, pero hay que tomárselo con cautela y hay que pensar bien en las maneras para no repetir los errores de pasado y buscar insertarse en etapas que generen mayor valor agregado. Si bien es cierto que la estructura de gobernanza de las cadenas suele ser un impedimento, políticas activas a nivel regional y bien diseñadas podrían identificar áreas claves en las que Centroamérica puede aprovechar y buscar de manera conjunta una inserción más favorable que genere mayor valor agregado y mayor empleo y que también tome en cuenta aspectos medioambientales, por ejemplo, ¿no? U otros aspectos. Entonces, bueno, esta sería mi intervención. Muchas gracias y por su atención. Muchas gracias, doctor Morales. Vamos a pasar al tercer apartado de esta cátedra. A continuación, le vamos a dar
la palabra al maestro Roberto Mena, coordinador de la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, para que sea él el que se encargue de moderar el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Buenos días. Yo me había más o menos preparado para hacer unos comentarios al artículo Muy de bien. Rodrigo, no para moderar la discusión. Eso era lo que yo tenía entendido, ¿no? Está bien. Ok. Esa fue en base a eso es que más o menos me he preparado. En principio, bueno, felicitar precisamente al doctor Morales, porque este tema de integración regional no es tan común abordarlo. Y obviamente que para la región centroamericana es vital, eso es importante. Ahora bien, el problema aquí es... Okay. Bueno, entonces... El problema aquí es que convergen en esta crisis muchos otros factores. ¿Ya? Por ejemplo, para empezar, esta crisis es generada por una ciencia externa a las ciencias económicas. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, las ciencias médicas y las ciencias físicas impactan precisamente a las ciencias económicas. No es una crisis en la que generalmente estamos acostumbrados a que se genera dentro del interior del sistema económico. Obviamente que ahí también tiene mucho que ver las deficiencias que hay de los sistemas educativos, ciencias de la educación. Además de eso, hay otros problemas que convergen. Es decir, en este caso, están convergiendo varias crisis. La crisis de salud, crisis físicas como los temporales, etcétera, etcétera. Y además una crisis latente que está en la región, que es los bajos niveles precisamente educativos. Eso me parece a mí que no queda suficientemente abordado en el tema de Rodrigo. Es decir, hay que delimitar, hay que aislar, bueno, a eso sin agregar, por ejemplo, todos los casos de corrupción que hay en los países, las injerencias que hay de las potencias externas, la existencia de pandillas. Si nosotros logramos hacer un modelo, y aquí vengo porque no queda claro, yo me baso en el artículo que presentó el doctor Morales en la UNAM, en la economía del UNAM, en el volumen 17. Ahí al menos no aparece ni claros ni los objetivos y menos la metodología. Creo que se tiene que abordar metodológicamente todos esos problemas y aislarlos y hacer un buen modelo para dar una opinión más técnica y científica exactamente de lo que está ocurriendo con la pandemia. Y eso en ese artículo al menos no aparece, aunque tengo entendido, ¿verdad?, que esto es una investigación en curso. Es decir, por el momento lo que se está haciendo es como un atisbo de toda esta problemática que puede conducir. Creo que aborda muy bien la parte del diagnóstico y las perspectivas de la economía centroamericana. Toca nuevamente unos viejos problemas de la región, que son crecimientos y desarrollos heterogéneos en la región centroamericana, entre los países. Hay que ver el arrastre que traen las etapas
integración que hemos tenido en la región, tanto la industrialización de sustitución como la apertura de los mercados, que fue liderado precisamente por la CEPAL, ¿verdad? Y meterlo, como dice Zapata y Pérez de CEPAL, en esta nueva dinámica que se viene engendrando desde más o menos del 2001 hasta la fecha. A eso hay que agregarle toda esta el nuevo diagnóstico actualizado que tiene la región. Yo felicito a Rodrigo, creo que está haciendo un buen esfuerzo. Espero que la investigación completa la podamos ver y discutir más en otra oportunidad, y lo felicito. Nada más quisiera recordar a un buen amigo mío que también era apasionado de la integración centroamericana, y me refiero a Luis Argueta Antillón, a Lucho como nosotros lo conocemos. Él precisamente me hizo llegar un documento, él ya está falleció este año, me hizo llegar un paper, un documento sencillo, donde él me proponía, bueno, no a mí, sino que a la región, ¿verdad?, una medida de política económica, dadas las circunstancias actuales, de un comercio compensado intercentroamericano. Es decir, eso se ha estado practicando en alguna medida en el pasado. Es pago entre bienes y servicios entre los países, ¿ya? Eso evita precisamente el uso de moneda en la región. Es un tipo como trueque, y eso podría conducir también a otra forma de integración. Ahora bien, lo que habría que contestar, que no está resuelto, es en qué consiste, en qué va a consistir la integración. Si va a ser en la política, si va a ser en economía, si va a ser comercial, si va a ser migratoria. ¿Y por qué la integración hasta ahora, que fuimos uno de las regiones en el mundo que inició con estos procesos de integración desde 1885? Se formalizó en 1960. ¿Ya? No ha surtido los efectos esperados. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Porque podemos estar hablando de integración y vamos a seguir metidos en esta temática, y siempre como que si estamos en un atolladero. Y tenemos un problema de toda esa heterogeneidad de las economías. Obviamente que además de que la pandemia es externa a las ciencias económicas, fíjense, detuvo todos los problemas migratorios que estaban en el mundo, detuvo la migración de un solo tajo. En Europa, en los Estados Unidos, ya del muro se olvidaron. Ha ocurrido un cambio de la matriz económica, social, energética en todo el mundo. Eso hay que ver cómo se aborda. Las economías han pasado de venir de medios autárquicas a ser globales, y ahora nuevamente a volverse autárquicas. Solo quiero dejar planteado un problema. Ahorita, el día de ayer, la pandemia en todo el mundo ha cobrado la muerte de 1.270.930 personas. Hasta ahora, hasta el día de ayer, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay 3 enfermedades, las tres principales causas de muerte en el mundo a este año han cobrado
8.945.835 muertos. De esos son enfermedades de las arterias coronarias, 8.158.164 personas. Accidentes cerebrovasculares, 5 millones, bueno, más de 8. En el cerebro vascular hay 5.814.796. Y de infecciones del tracto respiratorio inferior hay 2 millones. Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es decir, esta famosa pandemia. Y resulta, y es irónico, que en la región centroamericana los países más destacados son los que tienen más muertos, incluso que veces los otros, ¿verdad? Bueno, imagínense, por ejemplo, el caso de Costa Rica, ¿verdad? Con El Salvador, el que tiene más muertos es Guatemala. El segundo es Honduras. El tercero es República Dominicana. El cuarto es Panamá. El quinto es Costa Rica y el sexto es El Salvador. Y el que menos tiene es Nicaragua. Obviamente que hay un montón de información que puede ser cierta o no. Eso era lo que yo quería plantear y que dejemos esta temática abierta y vincular y esperar la investigación más completa que nos va a presentar Rodrigo después de este conversatorio, cuando termine su documento completo. Así que muchas gracias y felicidades, Rodrigo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, maestro Mena. Vamos a retomar, Rodrigo, todas las interrogantes y al final te vamos a dar la palabra para que tú contestes. Yo quisiera aprovechar este momento como para para hacerte una pregunta. Mirábamos en la ilustración, en la figura 4. La voy a presentar si quiere. Sí, por favor. Quiero ver. Es la lámina 14. No. Está aquí. Centroamérica, tasas de crecimiento de las exportaciones dirigidas hacia la región y Estados Unidos en el aquí, sí. 2016-2017. Bueno, primero lo que se demuestra es el rol que tiene el no disponer de moneda propia para atenuar los impactos en las exportaciones de bienes y servicios. Ante una reducción en la demanda externa el impacto se nota dado que el tipo de cambio es fijo por la dolarización, se nota automáticamente en el sector real de la economía salvadoreña con una caída en el número de trabajadores ocupados, ¿verdad? Y si nosotros revisamos el resto de países que tienen moneda propia, observamos fluctuaciones en su tipo de cambio. El Salvador no puede hacer fluctuaciones en su tipo de cambio, tiene que hacer fluctuaciones vía precios. Obviamente, entonces, esta desventaja estructural que tiene la economía salvadoreña, en tu entender, ¿cómo lo pudiéramos atenuar? Porque simplemente el hecho de dolarizar la economía nos pondría en iguales características que el resto de la región centroamericana, pero manteniendo la dolarización, ¿qué factores tú pudieras recomendar para que los impactos en las recesiones no fueran tan virulentos en el caso de las exportaciones de bienes y servicios, ¿verdad? Muchas gracias. Ok.
Eh, ¿Respondo Sí, ahorita o no sé? sí, Ok. puede Ok, responder. ok. Ok, perfecto. Bueno, voy a empezar con los comentarios que hizo el profesor Mena. Y pues aquí, como mencioné al inicio, se trata de una investigación en curso donde primero realicé un esbozo de ideas sobre este tema que giran alrededor del potencial del comercio intrarregional como amortiguador del impacto, pero también otro componente principal de ese texto de Economía UNAM es la necesidad de una política fiscal contracíclica, ¿no? Digamos que tenemos esos dos pilares ahí, es como un esbozo y es más un artículo de divulgación que de investigación. De ahí, pues, el tema del comercio interregional como tal es un tema que he venido trabajando ya de años y por eso también mi interés en vincularlo con este tema de la crisis, ¿no? Pero por otro lado, como bien menciona el profesor Mena, esta crisis, pues, no solo es comercial, o sea, no solo es de comercio de bienes, ¿no? Sino que básicamente nos ha impactado desde muchos lugares y ha llegado, y nos está impactando adentro de las economías en muchos sectores, grupos de población y básicamente en todas las variables habidas y por haber, ¿no? Eh, Ahora bien, en esta presentación yo quise limitarme más al tema de comercio interregional. ¿Por qué? Primero, porque como bien dijo el profesor Mena, es un tema que es muy poco tratado, ¿no? Incluso en el círculo de la academia. Y segundo, porque también esta cátedra trata de poner, de darle importancia al tema de la integración, ¿no? De ahí, bueno, digamos, otro comentario del profesor Mena es que en qué consiste o en qué podría consistir esta integración, ¿no? O por qué nunca ha tenido los efectos esperados. Pues voy a responder primero por qué no ha tenido los efectos esperados. Como bien conocemos, hubo una iniciativa que fue bastante buena en la década de los 60, pero se agotó este modelo primero porque se dice mucho que se siguieron las indicaciones de la CEPAL derivadas del estructuralismo, pero bueno, ahí en realidad hubo mucha intervención para empezar de los Estados Unidos ya en el modelo final que se implementó en esa década. Y también creo que no se atendieron bien los problemas, por ejemplo, esta heterogeneidad entre la importancia o el interés que tienen los países a la hora del comercio intrarregional. Por ejemplo, Honduras se sentía en abandono, El Salvador sentía que le estaba yendo bien, pero Honduras no. Entonces, bueno, eso incluso fue uno de los factores que desencadenó la corta guerra en mi opinión, mal llamada del fútbol, ¿no? De 1969. De ahí, ¿en qué consiste o en qué podría consistir la integración? Pues no tengo una respuesta clara en este momento. Yo lo que planteo es que hay que repensar por qué. Porque estamos utilizando el esquema derivado del relanzamiento de la integración en los 90 y este esquema se deriva de los planteamientos del regionalismo abierto, donde se trataba de ir en línea tanto la postura de la CEPAL el esquema de integración trata de ir en línea de, en vez de ser digamos, el objetivo principal de la estrategia, se toma como un instrumento para favorecer la liberalización comercial y específicamente para tratar de insertar de mejor manera a las economías centroamericanas en la economía mundial. Sin embargo, ahora, pues creo que primero el modelo muestra claras signas de agotamiento. Tenemos que el crecimiento de las exportaciones
Es alto, ha sido alto durante este periodo de, digamos, si le podemos llamar de liberalización comercial, más sin embargo, el crecimiento del PIB ha sido muy modesto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si las exportaciones son un componente del PIB por el lado del gasto, entonces, ¿cómo es posible que que el PIB entonces no esté creciendo o crezca a un ritmo mucho más lento que las exportaciones? Y eso es claramente porque las exportaciones de los países centroamericanos no agregan mucho valor agregado. No, perdón, no generan ingresos internos, ¿ya? De hecho, un estudio de esto de cadenas, pues menciona que tanto como Costa Rica, El Salvador y los demás países de Centroamérica generan un menor valor agregado vinculado a esta dinámica de las cadenas, menos que el promedio de América Latina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es uno de los motivos por el cual el crecimiento liderado por la apertura externa o la liberalización comercial no ha funcionado, no ha sido como se esperaba, y entonces no podemos dejar nada más al esquema de integración como un instrumento de una estrategia que a todas luces ha sido un fracaso, ¿no? En mi opinión. Ahora bien, ¿cómo debería ser este nuevo esquema? Pues yo creo que aquí es donde hay que pensar, ¿no? Y creo que también va más allá de lo que una sola persona puede hacer, ¿no? Eh, Ahora bien, un punto a resaltar aquí es que no solo la integración no solo es comercial, o sea, por señalar algunas áreas se podría llegar a acuerdos tributarios, de atracción selectiva de inversión extranjera directa, de circulación de capitales de corto plazo, en términos también de migración, de producción estratégica de determinados productos, entre otras, ¿no? Y igual también podrían darse acuerdos para modernizar la infraestructura del sistema de salud, energías limpias, transporte público, ciencia, coordinación fiscal, entre otros, ¿no? Entonces, digamos que esto creo que yo tengo un proyecto de investigación, pero esto es como un monstruo que yo creo que más de un proyecto de investigación individual requiere un equipo, ¿no? Y requiere también un equipo a nivel regional, ¿no? Porque también es importante, ya que, por ejemplo, yo, a pesar que estudio toda la región, siempre tengo un conocimiento más detallado sobre la economía de El Salvador que sobre la economía de Nicaragua, ¿no? De Honduras, ¿no? Por ejemplo. De ahí, bueno, esos serían mis comentarios con respecto al comentario del profesor Mena. De ahí, con respecto a lo que menciona el doctor Cabrera, sí, es un punto que lo pasé por alto en la presentación, más sin embargo es muy importante porque también, la política cambiaria es un elemento que los países utilizan mucho para amortiguar el efecto de los choques externos sobre las exportaciones, porque por medio de depreciaciones reales pueden abaratar las exportaciones o por lo menos reducir el impacto sobre el saldo de la balanza comercial. Eh, en este caso, pues tanto El Salvador como Panamá no son países que puedan hacer esta operación. De hecho, son países que pueden verse con mayores grados de vulnerabilidad porque justamente las fuentes generadoras de divisas, que son, en el caso de El Salvador, las importantes son exportaciones, turismo, remesas, inversión extranjera directa. Estas fuentes se están sufriendo un choque básicamente en todas las fuentes, ¿no? Y esto termina repercutiendo sobre la balanza de pagos y al final la restricción de balanza de pagos, pues como ya se deriva de la ley de Tirwell, pues impacta también en qué tanto puede crecer una economía, ¿no? O sea, tenemos una restricción externa fuerte y especialmente en el caso de El Salvador, por lo que mencionó el doctor Cabrera, de que básicamente tenemos un tipo de cambio fijo, ¿no? Digamos, sobre este problema de la dolarización quisiera mencionar algo que comentaba aquí el doctor Oscar Ugarteche, que él fue
parte de mi comité asesor tanto en la tesis de maestría como en la de doctorado, y él decía que él tenía la idea, o tiene, mejor dicho, la idea de que la dolarización en El Salvador y la dolarización en Ecuador fueron realmente, también estuvieron motivados por un interés de Estados Unidos por detener los procesos de integración en América Latina, porque ya cuando un país está integrado en un esquema está dolarizado en un esquema de integración, se vuelve, o sea, por ejemplo, esto que plantea el protocolo de Guatemala del 91, que el objetivo final del sistema de integración es llegar a una unión económica plena, pues esto se pone en contradicho cuando, ¿cómo vamos a armonizar, por ejemplo, políticas monetarias si nuestra política monetaria depende de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que es un problema grande que tiene El Salvador. Ahora bien, lo que me preguntó el doctor Cabrera de manera particular fue cómo se puede atenuar este efecto, ¿no? Pues creo que el profesor Mena mencionó algo que podría servir al menos de idea, al menos para el caso del comercio intrarregional, ¿no? Donde mencionó que una idea de Luis Argueta, que le pasó un documento que le compartió, es, digamos, un tipo de trueque, ¿no? En el comercio intrarregional, donde no estaríamos, o sea, si se organiza bien, El Salvador no estaría dependiendo tanto en las exportaciones que dirige a Centroamérica de lo que esté pasando con su moneda como tal, bueno, que no tiene, ¿no? Que no tiene. Entonces, creo que por ahí podría ir algo, pero más allá de esto, creo que es un tema que hay que pensar, ¿no? Y bueno, el debate sobre la desdolarización de El Salvador, pues no es algo agradable para nadie, ¿no? Porque creo que todos sabemos que puede generar efectos muy perjudiciales para la economía. No es tan fácil encerrar a los colones en la bodega del banco y que sacarlos, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, creo que es un tema complicado que merece más análisis. Sin embargo, a mí me preocupa que junto con el tema de las pensiones, son como especies de bombas de tiempo para el caso de El Salvador, ¿no? Que si no lo resolvemos de manera ordenada, quizás se va a resolver de manera desordenada ante la emergencia cuando explote la bomba de tiempo, ¿no? Creo que eso es preocupante, ¿no? Es preocupante. De ahí otra idea que ha surgido es que, por ejemplo, El Salvador y Panamá hagan negociaciones conjuntas con la Reserva Federal de Estados Unidos, o incluso podría incluirse a Ecuador, que es otra economía dolarizada, justamente porque también recordemos que no, o sea, estos países no tienen la máquina para imprimir dólares, ¿no? Entonces, no, digamos que necesitan siempre que Estados Unidos mande el billete en físico, y podría hacerse negociaciones conjuntas también, aprovechando mecanismos de integración regional, incluso ya con países sudamericanos, ¿no? Eso sería mis respuestas hasta el momento. La inquietud del doctor Cabrera, pues creo que queda abierta, ¿no? Hay que analizar más esta problemática como para decir o para dar unas propuestas más concretas. Muchas gracias, Rodrigo. Ujú, Quizás otra pregunta que se deriva de tu respuesta, que me ujú, parece que ha sido muy bien planteada, es la siguiente. Hay dos vías de cómo la economía y las exportaciones se pueden aumentar. La primera vía es el uso del tipo de cambio como una variable para ganar competitividad. Pero hay otra vía que, en mi entender, es más estructural y es la vía relacionada con la diversificación y la transformación productiva
de El Salvador. Y aquí nos estamos refiriendo en disponer de una economía del conocimiento diversificada y moderna que transforme la estructura productiva hacia bienes y servicios complejos, ¿verdad? Es decir, es un proceso en el cual, digamos, las actividades de baja productividad y bajos salarios van dejando de lado hacia actividades, obviamente, de alta productividad y mejores salarios. O sea, es un cambio de la estructura productiva que declina, digamos, la cuota del empleo y de servicios de bajo valor agregado hacia la manufactura, hacia la agroindustria, y esto genera una actualización y una diversificación de la producción y la canasta exportadora, que es una de las recomendaciones que tú das. Quería mencionarte que en el 2019, en el artículo cuarto del Fondo Monetario, recomendó al nuevo gobierno continuar con la implantación de la política de diversificación y transformación productiva que se implementó desde 2014 hasta 2019. Incluso en la página 16 de este documento, el personal técnico, dice, del fondo recomienda continuar con la implementación de esta política, dado que ha apoyado los aumentos en el crecimiento de la productividad laboral, en la reasignación de la mano de obra del sector agrícola de baja productividad hacia otros sectores de la industria, manufacturera. ¿Cómo miras tú la posibilidad que la región centroamericana transite hacia una política regional de diversificación y transformación productiva y donde se generen cadenas globales en la región? Ok. Bueno, este punto también es muy importante, ¿no? Definitivamente creo que la administración anterior en El Salvador tomó muy buenos pasos en este sentido de implementar esta política, porque justamente de eso se trata. Como bien mencionaba el doctor Cabrera, pues tenemos dos vías, ¿no? La primera, pues, es por el uso del tipo de cambio, que es lo que estábamos hablando ahora que hablamos sobre el problema de la dolarización. Pero esta es una medida que no va a resolver el problema, digamos, estructural, que el problema estructural es poca diversificación de la canasta exportadora. O sea, estamos viendo, les ponía el caso de Guatemala, 56% entre bananos y prendas de vestir a Estados Unidos. Y también tenemos o sea, también lo otro es que Centroamérica está inserta en etapas de las cadenas que generan poco valor agregado. Entonces, para mí, pues es muy importante estos pasos que dio el gobierno anterior, y creo que es un error, digamos, no continuar en esta línea. De hecho, como mencionaba, El Salvador es el país más interesado en esto del comercio interregional, y es el que de hecho debería de estar promoviendo este debate a nivel regional y tratando de promover una política de este tipo que sea a nivel regional. Digamos, ¿cómo podría ser? Vaya, por ejemplo, este tema es un tema muy amplio, ¿no? Requiere mucho esfuerzo y equipos de investigación, y bueno, uno, digamos, no puede abarcar todo, pero sin embargo les pongo un caso. Yo ahorita estoy trabajando en un proyecto aquí en la UNAM, donde estamos tratando el tema de las cadenas que transforman materias primas. Eh, Dentro de estas cadenas está una de las más importantes para Centroamérica, que es la cadena de la industria textil. La cadena de la industria textil, la mayor parte del valor agregado dentro de esta cadena está en la etapa de diseño. Y el diseño generalmente, al menos de los productos de marca, los hacen empresas europeas, como por ejemplo el conglomerado de Amancio Ortega, donde se encuentra Zara, o también hay empresas importantes en Italia, Francia.
Y de ahí, de paso, muchos insumos vienen de China. Y de ahí, de paso, estamos en un régimen de maquila y las empresas, los dueños de las empresas son extranjeras. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de esta cadena qué tanto nos queda, no? Entonces yo creo que aquí lo importante es tratar también es importante considerar que varios países de la región, por lo menos Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, tienen una base productiva sólida en el sector textil. Entonces, digamos, una recomendación podría ser, igual y no vamos a diseñar ropa de una vez, ¿no? Igual y no vamos a tener una ropa de diseño de la noche a la mañana, pero, por ejemplo, un ejemplo que viene al caso podría ser, bueno, vamos a buscar avanzar entonces en ya reducir la dependencia de insumos textiles desde China, uno, y dos, tratar de aumentar el valor agregado, al menos en las etapas finales, que es donde está participando la región. Por ejemplo, en el caso de estos países, en vez de exportar las camisetas, podrían tratar de fabricar asientos de automóviles o asientos de aviones que tienen definitivamente mayor valor agregado, necesitan otras características, no este tipo de productos, y se insertan generando mayor valor agregado en las economías de origen. Entonces, yo creo que, digamos, este ejemplo podría ser un camino que debería seguir Centroamérica. Pero en el caso de las cadenas de recursos naturales, buscar agregar mayor valor agregado, al menos en las etapas en las que ya está participando y para las que ya contamos con la base productiva. Y en las otras, en los otros tipos de cadenas, como por ejemplo el caso de Costa Rica, con los dispositivos médicos y el material electrónico, Costa Rica tiene que lo está haciendo, de hecho lo está haciendo, Costa Rica siempre digamos que se separa un poco del resto, tiene políticas para tratar de aumentar la innovación y también de mejorar la competitividad en servicios tecnológicos, ¿no? Es decir que al menos creo que se podría, con lo que se tiene, con lo que ya existe, se podrían diseñar estrategias para poder avanzar en esta escala de las cadenas globales de valor, ¿no? Y para poder diversificar la canasta exportadora, para poder generar una transformación productiva que genere un crecimiento que al final sea más equitativo. Por ejemplo, si en el comercio intrarregional participan más MIPYMES, pues entonces, y MIPYMES de propiedad nacional o regional, pues entonces claramente estamos viendo que está generando mayores derramas en la economía y tiene unas mayores vinculaciones con la economía interna. Yo creo que esta política regional de diversificación y transformación productiva, aparte de buscar escalar en las cadenas o de aumentar la diversificación exportadora, tiene que propiciar también el mercado interno centroamericano y las cadenas regionales de valor adentro de Centroamérica. Eso es. Hola. Hola. Sí, Roberto. Quisiera hacer un último comentario. Bueno, creo que nosotros como programas educativos deberíamos de ver o buscar cómo propiciar la propuesta que también ya hizo Rodrigo, es cómo masificar esa discusión para repensar la integración centroamericana. Creo que eso es importantísimo. Muy bien lo respondió Rodrigo. Debe ser de toda una sociedad, de toda institucionalidad, etc. Porque el problema también en la industrialización regional es que no son ni complementarias entre los distintos países de la región y menos complementarias con las cadenas de valor globales. Son más competitivas y esa es una práctica que viene
desde años, desde la colonia. Por ejemplo, a todos los metieron a producir café, a muchos los metieron a producir caña, entonces se produce lo mismo. El intercambio comercial, incluso en la región, por ejemplo, díganme, yo intercambio, por ejemplo, escobas plásticas con Guatemala, me manda también escobas plásticas, para poner un ejemplo burdo. Con Nicaragua casi ocurre lo mismo. O con Costa Rica, él me manda papel higiénico, yo le mando papel higiénico. Es toda una estructura. Y aquí yo quisiera aprovechar para que Rodrigo también en su trabajo definitivo diferencias la parte de las políticas coyunturales que pueden ser consideradas en la región y de las políticas estructurales. Eso es importantísimo porque si nosotros no metemos a la discusión todo este aparato productivo regional que tenemos en la actualidad, es imposible que nosotros nos incorporemos. Podrá haber una empresa, ¿verdad?, un producto a lo mejor, y a lo mejor un pedazo de ese producto, el que va a ser competitivo a nivel internacional. No los vamos a desarrollar, discúlpenme, con todo el cariño que uno tiene y con todo el respeto que se merecen todas las ramas de la producción, jamás los vamos a desarrollar, por ejemplo, produciendo pupusas. ¿Verdad? Eso o tamal. Eso es imposible. Igual que en la historia de los países, es muy raro aquel país que se ha desarrollado a través del sector agropecuario, perdón, agrícola. Si el sector agrícola es el más vulnerable, los países, por ejemplo, nórdicos, ellos lo que hacen es mantener el paisaje, porque su negocio de las cadenas de valor globales son otros, son el sector financiero y de ahí mantienen todo eso. Nosotros no. Entonces todo eso hay que repensarlo. Yo creo que hay que repensar todo el proyecto que se tiene en la región y en cada uno de los países centroamericanos. Por eso me gustó a mí me ha gustado la temática que has tratado. Como decía, no es muy común y es de vital importancia para todos nosotros. Yo les agradezco mucho a Rodrigo y a Oscar. Pasen buen día. Muchas gracias, profesor. Bueno, con esto, Rodrigo, no sé si quisieras responder algo para ya Pues ir concluyendo. sí, solo, bueno, comentar aquí con respecto a lo que dijo el profesor Mena. Pues sí, eso, hay un problema de complementariedad y justamente por eso, mejor dicho, que de no complementariedad, ¿no? Entre las economías centroamericanas y su estructura productiva y comercial. Y eso es un tema que hay que analizarlo al detalle más fino, ¿no? Porque de lo que se trata también es de ir articulando estas cadenas regionales de valor. Por ejemplo, poner, en el caso de la caña de azúcar, uno de los principales productos de exportación de El Salvador, uno dice, bueno, pero los otros países también tienen caña de azúcar, no les vamos a enviar caña de azúcar a ellos, ¿no? Pero igual y con la caña de azúcar, pues hay muchos derivados que tiene la caña de azúcar, entre ellos licores de alta calidad, como es el ejemplo exitoso del ron Zacapa de Guatemala, ¿no? Creo que hay que pensar un poco más y creo que este problema de la complementariedad, si hay planificaciones, que es lo que se necesita para que esto funcione, es planificación por parte de los estados y a nivel regional también, porque si no hay planificación, pues vamos a entrar si se hace de manera desordenada, vamos a seguir con estos problemas de falta de complementariedad. Y de ahí concuerdo también que hay que dividir el análisis entre políticas, digamos, para la coyuntura, que puedan darse en el ámbito regional y también políticas estructurales que están pensadas más en el largo plazo, ¿no?
Creo que esos serían mis comentarios y pues con eso cerraría yo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya para ir cerrando, damos por finalizada esta importante jornada. Agradecemos la participación del doctor Rodrigo, de los aportes del maestro Roberto Mena y a la comunidad universitaria que ha estado escuchando con mucha atención esta ponencia magistral. Esperamos haber contribuido al análisis de las desigualdades estructurales en la región centroamericana y dentro de las recomendaciones que nos hacen en Facebook Live es que compartamos el documento de investigación a través de la hoja web de la Facultad de Ciencias Económicas y la presentación. Así que les respondemos que con todo gusto, ¿verdad, doctor Sí. Rodrigo? Sí, aunque esta presentación como tal no tiene documento, pero igual les compartiría el otro documento que salió en Economía UNAM y próximamente pues va a salir otro artículo también en colaboración con el doctor Moreno Bril, que igual se lo comparto, ¿no? Sí, esta es una investigación en proceso, como decía el maestro Roberto Mena, y también informarles que el doctor Rodrigo Morales es catedrático del doctorado en Ciencias Económicas. Él tiene a cargo la cátedra de Teoría Microeconómica 1 y 2 heterodoxa. Así que muchas gracias y pasen buen día. Gracias, buen día.